Listo, entonces lo que les estaba mencionando era que no van a borrar información que yo no les diga que deben eliminar y que así solamente trabajemos en el primer avance dos partes de esta plantilla, no vamos a eliminar las otras. ¿Por qué les digo esto? Porque en otros semestres los estudiantes eliminan esas partes y luego cuando tienen que presentar el avance 2, se les desorganiza todo, modifican los títulos, le cambian el número a los títulos y no hay que cambiar nada de la numeración, a menos de que yo vaya a agregar un título adicional a los que ya están allí. Y si es el caso, pues yo les menciono eso, pero de resto no tienen que hacer ese tipo de modificaciones porque para eso está la plantilla. Entonces, digamos que vamos a trabajar esa rigurosidad metodológica de esta plantilla. La extensión no va a ser como un trabajo de grado, pues porque un trabajo de grado eh, requiere de mucha más exigencia en cuanto a la cantidad de páginas. Pueden ser alrededor de 60, 80, hasta 100 páginas. Nosotros no vamos a hacer eso en el proyecto. Va a tener una extensión máxima de unas 30 páginas, pero pues ya van a ver cada vez que vamos revisando cada parte de la estructura del proyecto, que les va a dar pues más o menos para tener como tal esa cantidad de páginas. Entonces el día de hoy vamos a ver la parte que tiene que ver con la introducción. Voy a explicarles de una manera detallada. Voy a indicarles cómo usar la plantilla, qué información pues debo eliminar. Como les mencioné, esa es la primera parte, una de las primeras partes que se deben entregar en ese avance 1. La fecha está el 3 de octubre, son alrededor de unos 20 días. Nuestra siguiente clase vamos a ver la siguiente parte que va en ese primer avance del proyecto. Luego que terminemos la clase, igual les voy a programar la tarea para que tengan muy pendiente esta fecha. No nos podemos pasar de esta fecha porque ya es la fecha límite. Creo que en esa misma semana o al final de esa semana tendré que estar subiendo ya la nota como tal a la plataforma, y si no hacen la entrega oportuna, pues puede ser que algunos ni siquiera les alcance a revisar y se queden sin esa nota. Entonces, para que por favor lo tengan presente, la recomendación es esa, no pasarse de esa fecha porque elegí la fecha máxima de, de esta parte del avance formativo, que creo que el 4 de octubre o en esa semana se termina ese avance formativo, o creo que ese mismo día, ese avance formativo 2 del semestre, y pues tendremos como esa semana para subir notas, entonces para que lo tengan allí presente, que si no hacen la entrega oportuna, como es un trabajo que es más largo y que tengo que revisarlo de manera más detallada y leer parte por parte, corregir ortografía y muchas cosas de redacción, entonces me demoro mucho tiempo por cada uno. Si no lo entregan en esta fecha, pues se puede dar que no alcance a revisarlo, por lo que les estoy indicando. Entonces, para que por favor sí sean muy puntuales en esas fechas de entregas de este avance. Voy a dirigirme ya a lo que tiene que ver con la presentación de la introducción. Nosotros ya hemos visto en esas fases de investigación, la primera parte que hablábamos de la observación, en donde hicimos el análisis con esas imágenes, esos ejercicios del elefante, de la señora, de leer los colores y todo eso que tiene que ver con la primera fase de investigación, que es la observación. La segunda fase es la de identificación del problema, y esa identificación del problema pues está justo en esta sección de la introducción. Quiero que les quede muy claro que una cosa es una introducción para artículo científico y otra cosa es una introducción para un proyecto. El artículo es un resumen de un proyecto más amplio y por ende la introducción obviamente es mucho más corta que la de un proyecto. Adicional a eso, hay una sección que difiere en cuanto al contenido de información, y en este caso esta introducción para los proyectos es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es lo más extenso de la introducción para estos proyectos de curso y se divide en 4 partes. Entonces quiero que tengan presente y que la introducción de proyectos no es tan corta. La introducción de proyectos se divide en varias partes que las vamos a ver el día de hoy una por una, indicando qué información debo de incluir en cada una de ellas. Vamos a utilizar la plantilla pues para que entiendan un poco lo que tienen que hacer cuando ya vaya a redactar esta introducción.
Entonces, para que tengan allí presente que la introducción de proyectos difiere de la introducción de los artículos. En cuanto a la definición pues, de la introducción y lo que se pretende en esta sección en los proyectos, ya sea de trabajos de grado, proyectos de investigación o los mismos proyectos en las asignaturas que a ustedes les ponen los profesores, lo que se pretende con eso es que ustedes den respuesta a dos preguntas: el para qué y el por qué están realizando la investigación de ese tema que ustedes han elegido. Si los profesores pues les han dado como tal una temática a trabajar o abordar, pues también será eso mismo, responderá a esas dos preguntas. Y lo siguiente es la parte de identificar, establecer y delimitar el problema, hasta donde yo voy a trabajar esa situación, problema que he identificado. Algo que quiero que también lo tengan allí muy en cuenta es que siempre en los proyectos y cuando hablamos de investigación, partimos de una situación, problema que hemos observado o hemos identificado para poder llegar a encontrar cuál podría ser la solución a ese problema. Entonces, cuando elijan el tema de investigación, que lo van a hacer ustedes porque el tema es abierto, ahorita cuando termine esta presentación, les voy a dar unas indicaciones respecto a la elección del tema y vamos a hacer ahí unos ejercicios o un ejercicio en los grupos que ya están establecidos para que les quede mucho más claro cómo puedo yo elegir un tema de investigación. ¿Qué tengo que tener presente para poder elegir un buen tema de investigación que lo pueda trabajar y pueda desarrollar como tal todo el proyecto? Entonces ahí les estaba mencionando establecer cuál es la situación, problema con la que voy a trabajar, la que he identificado por medio de la observación para poder ya desarrollar todo lo demás. Aquí yo tengo numeradas cada una de las partes que componen esa introducción de los proyectos. Entonces, la primera es la breve descripción del tema. Aquí entre paréntesis es importante que lean también la información que está en paréntesis, porque se les está dando indicaciones dónde debe de ir esa información. La breve descripción del tema allí se va en el título de introducción en la plantilla institucional. Ahorita voy a ir a la plantilla, les voy a mostrar a dónde va esa breve descripción del tema y qué información voy a incluir allí en esa redacción. Lo segundo que les mencionaba era que el planteamiento del problema en esta introducción para proyectos es mucho más detallado que la que vimos o la clase pasada, en donde ustedes pues identificaron que era algo mucho más corto, que era un párrafo o algunas líneas, algo muy corto en la introducción de esos artículos científicos, pero en el caso de los proyectos se divide en 4 partes, donde está descripción del problema, curso histórico temporal, proyección del problema y la pregunta de investigación, que viene siendo ahí como la hipótesis. En la plantilla institucional no se trabaja enunciados de hipótesis, sino que sí o sí tiene que ser a manera de pregunta. Entonces, al final del planteamiento del problema, tendrán que plantear lo que ustedes pretenden lograr o resolver con lo que están haciendo el proyecto. Tiene luego una justificación y terminan los objetivos. Entonces, quiero que a todos les quede claro que la introducción para los proyectos inicia desde el título que dice introducción en la plantilla hasta que terminan los objetivos específicos. Hasta ese punto llega la introducción. Porque suelen confundirse que la introducción es solamente un párrafo donde yo pongo cualquier tipo de información y resulta que no se da de esa manera y que es mucho más extensa de lo que yo siempre he tenido como en mente redactar. Entonces, la primera parte es la breve descripción. Aquí en esta breve descripción yo voy a poner como tal 3 informaciones que son muy necesarias para dar a entender a la persona que está leyendo mi trabajo de qué le voy a hablar. Lo primero es indicar el lugar donde voy a realizar la investigación, cuál es la población estudio con la que voy a trabajar y cuál es la situación, problema que yo he identificado en esa parte de esa población pues, de estudio y ese lugar de investigación. No lo voy a hablar de una manera detallada. Aquí es una redacción de unas 5 líneas más o menos con mis palabras en donde voy a indicar un ejemplo. Si voy a hacer la investigación en la empresa donde yo estoy trabajando, entonces voy a indicar eso, que la investigación se va a realizar en tal empresa, doy el nombre de la empresa
indico dónde está ubicada esa empresa, la ciudad, el municipio, si lo voy a hacer al tema de la empresa, si mi investigación la voy a hacer en algo referente a una temática que tenga que ver con Colombia, con Cali, entonces voy a mencionar ese lugar de estudio. También menciono la población, si lo llevo a la empresa, entonces voy a indicar que en esa empresa voy a trabajar no con toda la empresa, sino solamente con el área de producción, nombrando esa población de estudio, que en este caso sería pues esa parte de la producción. Y luego menciono la situación, problema que se está desarrollando. Entonces puedo indicar que el problema que se ha identificado por medio de la observación en esa empresa puede ser un cuello de botella que se está dando en el área de producción, que todavía no se ha identificado en qué maquinaria es, o tienen allí algunas dudas entre dos máquinas o entre dos procesos que se están realizando en esa parte de la producción. Entonces aquí no voy a hablar de una manera muy detallada de cuál es el problema, pero sí voy a indicar, por ejemplo, que la situación problema que se ha identificado es un cuello de botella, o no sé si tenga algún nombre más técnico, porque ustedes que están estudiando ingeniería de pronto pues conocen de un nombre más técnico, pero ese tipo de problemas. Y voy a mencionar solo esa información. Voy a ir a la plantilla para indicarles en la plantilla, según el tema que ustedes elijan, eso que les acabé de mencionar, ¿dónde debe de ir? Lo que les acabé de mencionar debe de ir justo aquí en este título que dice introducción. Entonces, lo que hago es que cuando ya tenga la información que voy a incluir, voy a eliminar todo esto que se menciona aquí. Voy a eliminarlo. Y justo en este título que dice introducción, aquí voy a empezar a redactar la breve descripción, en donde indique que la investigación se está realizando en tal lugar, con tal población de estudios. Si voy a hacer, por ejemplo, algo que tenga que ver con la universidad, entonces, y voy a hacer encuestas a los estudiantes de la universidad o a los profesores, y si hay un rango de edad determinado, entonces un rango de edad, o si hay un rango, por ejemplo, de semestre, en donde voy a hacer una evaluación, no sé, del nivel de estrés de los estudiantes de primero a cuarto semestre, entonces voy a poner toda esa información en esa breve descripción, justo en este título que dice introducción. Con 5 líneas aquí en este título está bien. Entonces, para que tengan allí presente que elimino, cuando yo ya tenga lo que vaya a redactar, la información que tiene la plantilla, eso que yo eliminé, les voy a mostrar aquí, que era, es simplemente la explicación, esto, es simplemente la explicación de lo que debe de ir en la introducción. Entonces miren que por aquí me habla de cada una de las partes, me habla del planteamiento del problema, lo que debe haber en el planteamiento del problema, me habla sobre la hipótesis que dice que debe ir en forma de una pregunta de investigación. Justo todo esto que se está mencionando aquí en este título general de introducción es lo que yo les voy a explicar el día de hoy de una manera más detallada. Entonces, para que tengan presente, esa breve descripción que se está mencionando justo aquí en las diapositivas va en el título que dice introducción. Y aquí se estoy indicando en este paréntesis, entonces es importante que, como son muchos integrantes en los grupos, por favor lean de manera detallada las indicaciones, tanto de las actividades punto a punto, como de lo que están las diapositivas o las instrucciones que se les está dando aquí también en la clase, porque aquí está claro, se dice que esta breve descripción, ¿dónde debe de ir? Justo después del título que dice introducción en la plantilla. Vamos a ir a la siguiente sección que compone esa introducción, y es el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema se divide en 4 secciones más, que las vamos a ver de manera detallada. Voy a traer aquí un ejemplo para que entiendan un poquito mejor qué información deben buscar en internet para poder construir ese planteamiento del problema. La mayoría de información de ese planteamiento de internet es tomado, perdón, ese planteamiento del problema es tomado de internet, información que encuentre de lo que otros han hecho en investigaciones pasadas, o de que me hable de ciertas situaciones que se han identificado. Si lo voy a hacer a nivel de la industria, pues en la industria en Colombia. Si lo voy a hacer a nivel de la situación, por ejemplo, del dólar y lo que está pasando ahorita en la parte económica a nivel mundial, a nivel de Colombia, sobre esa parte del dólar. Entonces, dependiendo del tema que yo vaya a elegir,
tendré que ir a buscar sí o sí información en internet, soportar lo que voy a mencionar con mis palabras, con lo que otros ya tienen comprobado y publicado en internet. Entonces, esa primera parte del planteamiento del problema es la descripción del problema. Otra cosa, si tienen alguna duda, habiliten ahí el micrófono para pues aclarárselas, porque el proyecto de curso, sumando todas las notas de los dos avances más la presentación final, corresponde al 40% de la materia. ¿Por qué? Porque todo lo que les voy a enseñar en todo el semestre es cómo realizar un proyecto de curso. Por eso la nota es pues tan alta, porque toda la materia se trata de eso, para que también lo tengan allí presente. En esta primera parte del planteamiento, entonces, está la descripción del problema. ¿Qué información yo voy a poner en esa descripción del problema? Voy a hablar de la situación actual que yo he identificado, o sea, voy a hablar de la situación actual del problema. En ese caso, en muchas ocasiones es difícil encontrar información muy reciente que soporte lo que yo he identificado y que voy a hablar con mis palabras sobre esa problemática que he identificado. Y en ese sentido, pues lo ideal sería encontrar la información más actualizada. Es complejo encontrar información publicada en Internet que sea de este mismo año, pero digamos que hay un rango de tiempo para esta situación actual, que yo puedo buscar información en Internet. Entonces se recomienda que sean pues máximo 5 años atrás, que si no encuentro información del 2022, pues me devuelva al 2020, 2021, 2019, bueno, así 2018 y máximo 5 años atrás a este año. Pero que eso lo haga si no encuentro información. Entonces, hay que buscar bien, por eso pues están esos buscadores académicos, los de la biblioteca, los de las revistas y el listado que se les había dado, para que lo tengan presente y busquen pues la información actualizada. ¿Por qué se los menciono? Porque en ocasiones buscan y lo que primero encuentren lo copian y lo pegan. Y cuando yo voy a buscar información en internet sobre el tema, para esa situación actual que debe ir en esta descripción del problema, pues encuentro información que está muy reciente, de un año atrás o incluso del mismo año, y no la incluyen ustedes en el trabajo porque realmente no buscaron bien. Entonces, para que también tengan ahí presente de que deben buscar bien la información. Entonces, en la descripción del problema, que voy a indicar cuál es la situación actual de ese problema. Si, por ejemplo, yo lo voy a trabajar de manera local y voy a hablar de una empresa y una situación, problema que se está presentando en la industria, en las empresas de Cali, pero voy a internet y no encuentro información que me hable de esa situación de dificultad en las empresas de Cali, pues entonces voy ampliando el rango de búsqueda. Si no lo encuentro en Cali, entonces me voy a nivel regional, en el Valle. ¿Qué información hay sobre esa situación, problema? No encuentro en el Valle, amplío más la búsqueda, me voy a nivel nacional. No encontré a nivel nacional, entonces me voy a ir a nivel internacional sobre esa situación, problema. O sea, ¿qué ha pasado a nivel internacional sobre eso que yo he identificado como un problema? Voy a ponerles el ejemplo. La idea es que yo les lea y les voy a preguntar cuál es la situación, problema en sí que se está indicando en ese texto que les voy a leer. ¿Por qué? Porque va a haber una situación, problema que es la raíz, y luego esa situación que yo he identificado, pues más adelante o en ese mismo tiempo, me puede estar ocasionando otras dificultades si lo llevamos a una empresa, en la empresa. Entonces quiero que desde lo que les voy a leer me indiquen cuál es esa situación, problema, raíz, que es de la que parten las demás, digamos, complicaciones o dificultades que se están presentando, pero cuál es la raíz de esas otras dificultades o consecuencias que están trayendo. Entonces voy a leerles y ya luego pues les hago la pregunta. Esto es un ejemplo sobre la industria del café en el Perú y una situación que pues se ha ido identificando en el tiempo sobre esa industria. Entonces, ellos allí inician que el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporciona ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades, tanto de los propietarios de esas empresas y de esa industria del café en el Perú, como los trabajadores pues, de ese sector.
cafetalero. Sin embargo, allí mencionan que se puede visualizar que esas empresas cafeteras, aunque cuentan con una muy buena infraestructura, están bien constituidas en cuanto a la parte de la infraestructura, el lugar donde tienen la maquinaria, bueno, cuentan con toda la infraestructura que se requiere para trabajar como tal en esta área del café o en esa industria del café. Dicen que no lo están en producción ni en el personal humano que conforman esas empresas, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados y ser atendidos, materia prima que no está siendo procesada pues en el tiempo establecido, también por falta pues de materia prima. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la situación problema raíz que está causando otro tipo de dificultades en esas industrias de café en el Perú? ¿Quién me dice que cuál es la situación problema en sí? Ninguno identificó cuál es la Profe, situación. Dime. pues yo aquí viendo creo que habla sobre el tema de la producción del personal pues que trabaja en la empresa, ¿no? Pues Exactamente. pensaría yo que el problema sería esa parte que dice, eh, no lo están en producción ni en personal humano que la conforman, Exacto. ocasionando paros en la fabricación. Exactamente. Esa situación que leíste allí, hasta la parte que dice de ese personal humano que lo conforman, es la situación problema de raíz y que luego más adelante, pues, causa ciertas cosas en esas industrias. Entonces, pueden contar con toda la infraestructura, pero no tienen un personal humano que esté o capacitado para esta labor de esta industria del café, o no cuentan con la cantidad de personal humano suficiente que quiera trabajar en esta área de la industria del café, o pues como lo mencioné, no está capacitado para trabajar en esta parte. Entonces, pues si no tengo un personal que esté capacitado o que no sea la cantidad suficiente para esta industria o para esa producción, pues obviamente va a ocasionar otras cosas. ¿Cuáles son las causas de ese problema que identificó María Camila? Profe, ¿Me es que puedes? igualmente, pues actualmente hay mucha gente que está saliendo a trabajar en el campo porque pues la verdad coger café es un trabajo que es bastante difícil y está muy mal pagado últimamente, o sea, el precio del café pues ha cambiado mucho y pues ya no es lo mismo que era antes. Pero yo leyendo, profe, las últimas dos líneas me confunden. ¿Sí me podría explicar esa parte? Profe, Listo. Dime. bueno, hablo yo pues sin saber del tema, ¿no? Pero pues yo he Ujú. visto que el tema de la recolección del café es por temporadas, o sea, no es tiempo completo. Entonces, como acá dice, y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de la materia prima. Lo que entiendo yo es que de pronto es porque como el café no se cosecha todos los días del año, sino que creo que tiene unas temporadas exactas Ujú. de cosecha, entonces pues pensaría yo que ese de pronto sería el tema con el personal. Por lo menos, profe, yo un tiempo que yo estuve pues viajando mucho para el Cauca y por ahí mucho café pues en algunas partes y pues yo me rodeaba de mucha gente pues de allá de esas zonas de cafeteras y ellos me decían que últimamente no había gente quien fuera a recoger el café, o sea, no había quien trabajar. Entonces estaba como tratando de traer gente de otros sitios porque es que la gente ya no quería trabajar en eso. Esa era como una problemática que estaba La viendo en ese problemática. tiempo allá. Bueno, por ejemplo, eso que estás hablando es aquí de Colombia. Digamos que este ejemplo es del Perú, pero lo que mencionaba exactamente ahorita tu compañera, en cuanto al tema del café, también se da esa parte de la producción y también otros fenómenos, pero si el personal no está capacitado cuando se dan esas épocas de siembra, o ahorita, más adelante vamos a ver cuando se hable más detalladamente de lo que ha pasado a través del tiempo en esta industria del café y por qué se da esa parte de la producción y lo que tiene que ver con ese personal que lo conforman, también tiene que ver con la parte ambiental que mencionaba ahí tu compañera y ciertas cosas que no se prevén en esa industria del café en el Perú. Entonces, ahorita cuando sigamos en esa descripción y del problema, vamos pues a entender un poquito más en el sentido del Perú, de qué se trata. Tal vez si lo llevamos acá a Colombia,
sí puede ser lo que tú mencionas, Alex, en el sentido de que las personas no, digamos que se están yendo para otro tipo de cultivos porque les pagan mejor, bueno, muchas cosas más que trabajar pues en el café. Entonces, influye lo que tú mencionas, lo que mencionaba María Camila en cuanto a las épocas del año y al tiempo de la recolección del café, y que eso que se menciona allí ocasiona todo lo que está allí, es una causa como tal de eso que se menciona allí, de paros en la fabricación, pedidos acumulados y ser atendidos, materia prima no procesada pues en el tiempo establecido, y pues allí dice que es por falta de la materia prima. Entonces también se debe a un problema ambiental que sucede en el Perú. Digamos, acá en Colombia también hay esos fenómenos, eh, pero está el personal un poquito más capacitado en enfrentar como tal esos fenómenos para que no se pierda tanto de los envíos del café. Pero en esta primera parte de ese problema que se está planteando y que es la descripción, es como hablar de la situación actual. ¿Cuál es la situación actual que ellos identificaron? Bueno, las empresas están bien constituidas en la parte de infraestructura, pero se está presentando una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que en la parte de producción y en el personal que conforman esas empresas, pues está de manera correcta o está funcionando como debería ser. Y eso que no está bien, que está ocasionando, pues paros en la fabricación, los pedidos pues que dice ahí que están, que se acumulan, y la materia prima pues que no está procesada. Voy a indicarles esta primera parte, dónde debe de ir en esa plantilla. Denme un segundito, ya les voy a compartir la plantilla para indicarles dónde deben incluir esa información. Chicos, ya la voy a copiar. Lo que les mencionaba ahorita y para que lo tengan presente, es que aparte de que yo con mis palabras indique cuál es el problema, pues que se ha identificado, también lo que debo hacer es apoyarme en información que yo consulte en internet. Entonces, aquí en la plantilla está el planteamiento del problema. En este texto también me están indicando qué debo incluir allí, qué información. Entonces, esto es algo que también voy a eliminar porque voy a empezar a poner la información. La información que necesito allí. Listo. Entonces ya empecé a eliminar. Algo a tener presente, y creo que les cuesta un poquito entender, es que todas las partes que vamos a ver del planteamiento del problema van de manera implícita aquí. ¿Qué quiere decir? Que aunque se compone de 4 partes, esas 4 partes de las que se compone ese planteamiento del problema no va dividida por títulos. Yo les doy estos títulos para que recuerden que no deben modificar este orden en el que debe de ir la información, pero si yo leo el paréntesis, dice la información debe de ir de manera implícita, borrar este título. Voy a agregar aquí, voy a copiar la información de esa primera parte de la descripción del problema, que es la situación actual de esa industria del café en el Perú. Voy a borrar el título porque eso debe de ir de manera implícita, o sea, no voy a poner como tal títulos en donde me diga en este párrafo se está describiendo o se está mencionando la descripción del problema. No lo voy a poner de esa manera. Yo le puse estos subtítulos aquí para que los tengan presente de cómo deben organizar la información, pero luego de que yo agregue toda la información, tengo que empezar a borrar esos subtítulos. Si de pronto alguien no entendió esta parte, pues a medida que vaya pegando la demás información, ahí van entendiendo cómo debe de ir. Listo. La segunda parte que compone ese planteamiento del problema de los proyectos se llama curso histórico temporal. En el curso histórico temporal lo que yo voy a hacer es que voy a buscar información en internet en donde me indique a través del tiempo que ha pasado con esa situación problema, en donde se mencionen datos estadísticos, años, allí números, cifras, que me puedan hacer muy visible
lo que está pasando y lo que ha pasado a través del tiempo con eso que yo he identificado. Y se ha aumentado, se ha disminuido, se ha mantenido en el tiempo, bueno, dependiendo de lo que ustedes puedan consultar, se van a dar cuenta si la situación que yo investigue, pues ha sido la misma en todos los años o ha cambiado por ciertas también situaciones, y eso lo voy a poner aquí. Vamos a seguir ahorita con el ejemplo del café, pero un ejemplo también que es muy evidente es lo del dólar, que en ocasiones tiene subidas dependiendo de las situaciones que se vivan a nivel mundial. Entonces, así como en este tiempo ha subido mucho el dólar, años atrás también, por ciertas situaciones también económicas a nivel mundial, pues el dólar también tuvo una alza como lo ha tenido por estos tiempos. Entonces yo puedo verificar que en ese tema del dólar, pues ha subido, ha bajado, ha disminuido dependiendo de ciertas situaciones. Aquí, en esta parte del ejemplo del café, con la historia que ellos consultaron a través del tiempo, y si pueden verificar aquí en las diapositivas, ellos mencionan diferentes años que investigaron en internet. Hay 3 años en donde indican porcentajes de qué pasó y cuál fue la situación, problema que se presentó, que provocó que se disminuyera esa parte de la producción. Entonces dice, este problema es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal de esa situación problema, se pudo comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó la disminución en la producción y calidad del grano del café a un 75%, debido a que no alcanzó pues el desarrollo normal. Luego de allí menciona que ese problema se mantuvo por 4 años, afectando seriamente la economía nacional. Son ciertas variables climáticas que afectan esas producciones en los cultivos, que digamos que tienen que tener ciertas estrategias para no poder perder pues toda la producción, todo el cultivo, pero que en este caso pues tal vez no estaban capacitados por lo menos para salvar la mitad del cultivo, y en ese sentido pues perdieron el 75% de la siembra, y adicional a eso pues no alcanzó el desarrollo que se requiere para poder crear ese producto del café. Ya ahí mencionaba que se mantuvo por 4 años, afectando seriamente esa economía nacional. Luego menciona más adelante, 10 años después, qué pasó con esa industria o con el café. Entonces, ese fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y la calidad del grano del café, pero esta vez esa afectación pues fue mucho menor, fue el 38%. Entonces allí yo puedo también hacer un análisis más profundo si encuentro cifras de esta manera, en donde indique que del 2000 al 2010 pasó algo en donde tal vez fueron estrategias para que no se perdiera, si el fenómeno natural se diera, no se perdiera tanto café. Y mire que aquí dice que pues solamente fue el 38% que se perdió. Luego dice que de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012, con la aparición de la corriente del Niño, pues otra vez se vieron afectados esta parte de los cultivos del café, y dice que en general perdiendo casi el 70% del sembrío. Entonces digamos que ahí la problemática que han tenido en esta industria a través del tiempo ha sido pues esos problemas naturales y las pocas tal vez estrategias y manejo que les han dado para poder salvar algo del cultivo. Entonces ahí lo que mencionaba pues anteriormente, que por qué se daba más esa problemática, se daba por lo que les mencioné pues ahorita, y es por esos fenómenos climáticos. Voy a tomar otra vez la información, voy a copiarla en la plantilla institucional. Entonces busco la plantilla, el título que diga curso histórico temporal, justo allí lo que voy a hacer es que la voy a copiar. Siempre cuando vayan a copiar la información, tienen que copiarla en esta manera de pegada. No en control C, porque si no les va a poner otro tipo de letra, les va a mejorar, les va pues a desorganizar como tal lo que tiene la plantilla. Copié la información del curso histórico temporal, elimino ese título que dice curso histórico temporal, y ahí ya me queda el segundo párrafo que compone ese planteamiento del problema. Vamos a ir a
la tercera parte de la estructura, que se llama proyección del problema. Aquí en la proyección del problema, tengo que buscar en internet información que me indique qué podría pasar si ese problema continúa años más adelante. Es complejo en ciertas áreas temáticas encontrar información de proyecciones de qué podría pasar, cuál podría ser el escenario, si la situación problema no se mejora, no cambia o no se modifica. Si hablamos de temas ambientales, es mucho más fácil encontrar estimaciones a futuro, incluso hacen estimaciones hasta 100 años, qué podría pasar en temas en cuanto al medio ambiente, al cambio climático, y eso, pero en otras áreas temáticas pues no se hacen este tipo de proyecciones. Si yo voy y busco en internet y no encuentro información que me hable sobre esas proyecciones, yo podría esta sección del planteamiento del problema redactarlo con mis palabras, con dos informaciones que tengo en ese mismo planteamiento. La primera es que yo ya conozco cuál es la situación actual de esa situación problema o de ese problema aquí identificado, y también conozco cómo se ha comportado ese problema a través del tiempo. Entonces, con la situación actual y con lo que tengo del problema, del curso histórico del problema, podría hacer una proyección. ¿Qué podría pasar 1 año o 2 años más adelante si esa situación no cambia o no se mejora? Un ejemplo que podría darlo si lo llevamos a las empresas es en cuanto al tiempo de producción. Tal vez yo estoy haciendo un análisis y puedo decir que en diciembre del año 2021, cerré en diciembre, no sé, voy ahí a decir un tiempo de producción, no sé si será de esa manera, de algún producto, no sé, media hora o 1 hora se demoraba en producir cierto producto. Y cuando empecé a hacer el análisis de lo que estaba pasando en este año, me di cuenta que ya no era, digamos, 1 hora 60 minutos, sino que en enero de este año ya era 1 hora y 1 minuto. Y luego empecé a medir el tiempo en el otro mes y me di cuenta que era 1 hora y 2 minutos y así sucesivamente, hasta que llegué al mes de septiembre, en donde yo puedo establecer con esos datos que tenía de la situación de diciembre y la situación actual al mes de septiembre, qué puede pasar en lo que resta del año, en octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué puedo decir? ¿Cuánto tiempo se estimaría que va a aumentar esa producción? Y en los datos que yo he tomado, pues me he dado cuenta que mes a mes ha aumentado 1 minuto. Entonces puedo decir que al final de este año, en diciembre, pues la producción ya aumentará, pasará de 1 hora el tiempo a 1 hora y 12 minutos. ¿Por qué? Porque mes a mes fue aumentando 1 minuto. Entonces allí estoy haciendo una estimación de lo que puede pasar. Bueno, y si me voy más allá, puedo indicar que si esa situación, problema, no se mejora en la empresa, pues va a traer más económicos adicional a eso de que está produciendo ya menos y que el tiempo aumentó. Entonces también puedo mencionar que puede ocasionar problemas en lo que tiene que ver en la parte económica de la empresa y pues en lo que tiene que ver con la producción, porque se está produciendo menos y en mayor tiempo como se hacía anteriormente. Entonces, de esa manera puedo hacer una proyección del problema, teniendo datos de lo que está pasando actualmente, pero también teniendo esos datos de lo que había pasado anteriormente. Y con eso puedo hacer una estimación de qué podría pasar meses después, 1 año después, si esa situación no se mejora, no cambia, no se modifica. En el ejemplo, pues entonces a ellos ahí pues indicaron, encontraron información en internet en donde decían, según el informe del Plan Nacional y el informe realizado por la Cámara de Comercio, digamos que estos datos, la investigación se hizo en el 2019, concuerda que entre las debilidades del sector agrícola está considerado el café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción,
generando pérdidas millonarias, como les dije, esto es del Perú, más de 30 millones de soles por año. De igual modo, en el plan regional al 2018, como situación problemática de mayor envergadura, se considera la desacelerada producción del café a un 48% por año, lo cual se proyecta en el aumento de la pobreza, pues en las familias que se dedican como tal a ese producto. Entonces ahí se indica y se menciona qué podría pasar si esa situación no se mejora pues en esas industrias del café. Y ahí ya estaban indicando lo mismo, voy a tomar la información, voy a ir a la plantilla, voy a buscar el título que dice proyección del problema y voy a hacer exactamente lo mismo. Copio la información y luego de que copie la información, lo que voy a hacer es eliminar esos subtítulos que yo les puse allí, porque la información sí o sí debe ir de manera implícita. Entonces, de esta manera va quedando ese planteamiento del problema en la plantilla. Casi siempre, por cada una de esas partes que componen ese planteamiento del problema, se busca información y se redacta un párrafo por cada uno de ellos. Entonces, este primer párrafo hace referencia a la situación actual, que es la descripción del problema. El segundo párrafo hace referencia, y si verifican allí los años, a lo que pasó o lo que ha pasado a través del tiempo con esa situación. Y el tercer párrafo, que está dividido en dos, habla sobre, aquí se pegó, allí, sobre lo que podría pasar a futuro si no se mejora esa situación. Hay una estrategia metodológica para que a mí no se me olvide el orden de esa información y lo otro, pues incluir o dejar estos subtítulos, porque no deben de ir en la plantilla. Yo se los pongo es para que no se les olvide cuál es el orden lógico que debe llevar esa información del planteamiento del problema. Entonces, esta matriz me sirve para yo buscar información en internet, copiarla, pegarla. Por ejemplo, si es la descripción del problema, entonces encontré actualmente qué está pasando con ese problema. Pongo la información aquí en este cuadrito. Luego, lo que ha pasado a través del tiempo, copio la información, la cito, la pongo aquí. La proyección del problema, entonces copio la información aquí y luego que termine de llenar este cuadro, lo que voy a hacer, no voy a pegar como tal esta matriz a la plantilla, no la voy a pegar, esto es solamente para que no se me olvide la información y el orden que debe llevar la información que yo consultar en internet. Luego de que la tengo aquí, ¿qué hago? Pues copio este párrafo y lo pego en la plantilla, copio este párrafo y lo pego en la plantilla, copio este párrafo y voy y lo pego en la plantilla. La última parte que compone el planteamiento del problema es la pregunta de investigación, que es la misma hipótesis si lo llevamos a el concepto de qué es lo que yo pretendo alcanzar, qué es lo que pretendo comprobar con la investigación que yo estoy realizando. Es un supuesto, una idea que tengo de algo que todavía no lo he comprobado y que solo al final del proyecto lo voy a comprobar. Entonces, para tenerlo muy presente, sí o sí debe de ir a manera de pregunta y va en la parte final del planteamiento del problema, o sea, después del párrafo de la proyección del problema. Y pues se da respuesta a esto de cómo puede ser mejorada o modificada esa situación actual. Lo mismo, voy a la plantilla, planteo la pregunta de investigación a lo que yo pretendo llegar, elimino el título y justo al final del planteamiento del problema pues va a estar la pregunta de investigación. ¿Tienen alguna duda sobre la manera en cómo deben incluir esta información del planteamiento del problema en esa plantilla? A Profe, todos les, una dime. pregunta. Sí, ¿La matriz que usted nos mostró solamente es para los problemas? sí, Para es la para el descripción planteamiento, del problema. para que no se nos olvide que debe de ir en este orden. Ah, ok, profe, pero entonces No, uno, o sea, si hay varios problemas, se ponen en la matriz, pero pues con esas tres preguntas, por decir así.
Sí, o sea, se pone, por ejemplo, la descripción del problema, entonces tú ahí vas a poner todo lo que encontraste de la descripción del problema, que será la situación actual. Si ese problema, hay un problema raíz, pero si tú vas a mencionar ese problema raíz, ¿qué otras dificultades está causando? Entonces yo, pues lo voy a poner aquí. Profe, Y o la sea, mi pregunta es como tal de un documento, si encontramos más de un problema, ¿se puede colocar en esa matriz o esa matriz solamente es para describir esas tres fases de un solo problema o es todos los problemas que encontremos en lo que estamos investigando? Bueno, lo primero es que si tú vas a investigar algo, solamente te vas a enfocar en solucionar un problema. No puedes Ah, solucionar ok, muchos profe. problemas porque eso es algo muy amplio y tú tienes que delimitar hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar los objetivos. Entonces, si tú tienes muchos problemas, se te van a generar muchos objetivos específicos. En general va a ser un objetivo muy amplio, entonces tu investigación va a ser demasiado extensa y no te va a dar el tiempo. Si lo llevamos a un trabajo de grado, no te va a dar el tiempo de los 4 meses para solucionar todos los problemas. Entonces tú te tienes que enfocar en un problema que tú creas que sea la raíz y que sea el problema más grave, que si tú solucionas el problema que es el más grave, se pueden solucionar otros tipos de detalles que son más chiquitos y que no necesito pues como tal ponerlos allí y hablarlos como un problema más amplio. Sí puedo mencionarlos en el sentido de que eso es causa de ese problema grande que he encontrado, pero no voy a trabajar y resolver muchos y muchos problemas, porque si no tendrías que plantear muchas preguntas de investigación y, como te digo, el tiempo no te va a dar. Entonces, cuando yo trato de hacer estos proyectos de investigación, iba a depender, porque si es un trabajo de grado, de un pregrado, con que soluciones un problema, está bien la información. Si tú te vas ya a un trabajo de maestría o de doctorado, que las tesis tienen diferentes capítulos, entonces por cada capítulo voy a solucionar un problema. Si lo llevamos a esas tesis de maestría, yo tendría que utilizar la matriz en cada problema y diferenciarlo por capítulos, porque no puedo mezclar los capítulos de esos problemas identificados en una sola matriz. Y que esta matriz no se va a copiar y pegar tal cual en la plantilla, porque yo lo único que necesito de esta matriz es copiar el texto en la pilla. Pero si utiliza es porque siempre cuando van a plantear se les olvida estas fases en las que debe de ir redactado ese planteamiento del problema. Y lo que hacen es que, por ejemplo, buscan información y ponen el curso histórico temporal en el primer párrafo del planteamiento del problema. Y desde ahí ya está mal redactado. Porque sí estoy incluyendo la información, pero la información sí o sí debe de ir en este orden. En donde primero hable de una situación actual, en donde segundo hable de qué ha pasado a través del tiempo, de ese problema, y que al final hable de esa protección. Entonces, solamente voy a resolver un problema, pongo la información en la matriz, pero solamente es para tener presente el orden. Luego de que tenga presente el orden en que va la información, voy a copiar esta descripción que está aquí en la plantilla. Hannes. Profe, qué pena. Es que por acá donde yo ya empezó a llover y está haciendo un poquito de tempestad, entonces por si me exponete para que me tenga en cuenta. Ah, bueno, listo, dale. Listo, dale, que por acá también está. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, o sea, sí, mi pregunta era esa. En el informe o la investigación que nosotros vamos a hacer, solamente nos vamos a enfocar como en el problema más grande, o sea, solamente se hace la descripción de un solo problema. Pensé Sí, que de solo de un problema. pronto se encontraban varios, pero esa era mi pregunta, gracias. Bueno. Listo. Luego está lo que les mencionaba de la pregunta de investigación, no va en forma de hipótesis como tal enunciado, sino de pregunta. Luego de allí irá el título que dice justificación. Esta sí es tal cual como se los expliqué en la clase pasada para la introducción de artículos científicos, en donde la información que va incluida ahí es exactamente lo mismo. Puedo hablar de los beneficios que puede traer el mejorar esa situación. Puedo indicar si lo que les mencionaba de la empresa, de lo del tiempo de aumento en la producción,
Si yo, no sé, utilizo una metodología de métodos y tiempo, mido los procesos, cada uno de los procesos, los tiempos de descanso, bueno, toda esa parte, se puede mejorar la situación por medio de esa metodología. Entonces, aquí en esta justificación indico cómo se puede mejorar la situación, por medio de qué metodología, esa metodología, qué ventajas puede traer, si yo lo voy a hacer en una empresa, a la empresa, y también puedo indicar la información en donde diga, bueno, mire, si no se mejora esa situación, problema, lo que puede ocurrirle a la empresa es esto, pérdidas económicas, que tengan que despedir empleados, que no lleguen al punto de equilibrio porque están produciendo menos como tal, en más tiempo, entonces eso trae pues problemas económicos y muchas cosas más. Entonces aquí, aparte de mencionar los beneficios, también puedo indicar qué situación o qué cosas se pueden pasar por allí, si lo hablamos de una empresa, si no se mejora esa situación, problema que yo pues he identificado. Luego de la justificación están los objetivos. Entonces, en los objetivos, lo mismo que les había explicado, se debe redactar esa palabra con la que se inicia el objetivo, con un verbo infinitivo terminado en ar, er, ir. Adicional a eso, tiene que ser una meta, algo que yo pretenda alcanzar, pero que sí o sí al final tengo que cumplirlo. Entonces, importante tener presente de que lo que yo vaya a prometer ahí en el objetivo, cuando yo llegue al final, en la conclusión de mi proyecto, si lo llevamos para la asignatura, cuando lleguen aquí ustedes a sustentar su proyecto, pues tienen que alcanzar ese objetivo general en los 3 meses que nos quedan de clase. Entonces, para que lo tengan en cuenta y planteen objetivos que sean realizables y alcanzables en los 3 meses. Hay veces, entre uno menos pongan, podría decirlo así, es más. ¿Por qué? Porque si yo llego al final del semestre y llego a la conclusión y yo digo que no alcance lo que yo prometí en los objetivos, mi proyecto no es válido. Y si lo llevo a un trabajo de grado, pues lo mismo, hasta que usted no alcance el objetivo que usted se propuso allí, pues no se puede graduar. ¿Por qué? Porque en el objetivo, en el proyecto, perdón, se deben lograr 2 cosas. La primera, alcanzar los objetivos, y la segunda, dar respuesta a la pregunta de investigación. Si yo no doy respuesta a la pregunta de investigación, que es la hipótesis, y no alcanzo los objetivos, mi trabajo no es válido. En un trabajo de grado no me puedo graduar hasta que dé respuesta a eso. Por eso es muy importante plantear muy bien esta primera sección del proyecto, que es la introducción, porque si lo hago de la manera adecuada, las demás partes del proyecto que van a ir encajadas a esta parte de la introducción, lo más probable es que me queden bien. Pero si yo de una entro con una introducción, redacto mal unos objetivos, planteo mal una pregunta de investigación, pues lo más probable es que al final del proyecto no lo logre, no lo alcance y mi proyecto no sea válido. Y pues obviamente si no es válido, se va a afectar en la nota, porque estamos trabajando proyectos terminados. Cosa muy diferente es si yo voy a presentar un anteproyecto. ¿Por qué? Porque en un anteproyecto yo al final tengo resultados esperados, lo que yo pretendo alcanzar, a donde quiero llegar, pero como este es un proyecto que sí o sí tiene que ser terminado, o sea, tengo que hacerlo, llevarlo a cabo. Si lo voy a hacer en campo, pues tengo que llevarlo a campo, tengo que analizar datos y al final cumplir con los objetivos. La vez pasada que hablábamos como tal de esos objetivos y el objetivo general en cuanto a los artículos, les mencionaba esta palabra, SMART. Es importante plantearlos de manera inteligente, porque sí o sí tengo que cumplirlos al final del semestre. Si es un trabajo de grado, pues cuando me vaya a graduar. Entonces, al final de mi semestre ya para graduarme, pues tendré que cumplir con esos objetivos. En donde tengo que tener presente que deben ser muy específicos. La información que debo mencionar no debe ser mucha. Se debe tener muy presente y muy claro qué es lo que pretendo alcanzar, en donde pueda también tener estrategias de medición, en donde diga, sí, estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esos objetivos, en donde sea algo alcanzable y donde tenga un tiempo definido por cada uno de los objetivos específicos. En el caso de los proyectos,
se dividen en dos tipos de objetivos. Está el general, que va a ser esa meta central que yo tengo allí en mi proyecto, lo que pretendo alcanzar. Información que debe de ir en un objetivo general. En lugar de la primero, lo que voy a alcanzar o la meta donde quiero llegar. Segundo, el lugar de la investigación. Y tercero, la población de estudio. Si yo incluyo esas tres informaciones allí, el objetivo está redactado de la manera correcta, no tiene que ser algo demasiado largo, en donde yo mencione muchas metodologías y muchas cosas, no. Si menciono lo que pretendo alcanzar, el lugar donde se va a realizar la investigación y la población de estudio, con eso ya tengo un objetivo general redactado de manera correcta, donde se puede entender qué pretendo hacer. Este es un ejemplo de un objetivo general. Esto es de un diseño de un robot explorador. Entonces voy a leérselo y les voy a mencionar allí esas tres cosas que les dije que deben llevar como tal el objetivo general. Entonces, lo que ellos pretendían alcanzar era diseñar un robot explorador terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Pregunta, en ese objetivo que acabé de leer, ¿cumple con esas tres características o esos tres tipos de información que debe llevar un objetivo general? Que se las mencioné ahorita. ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Por qué crees que sí? Pues primero está la última condición que dijo del verbo en infinitivo. Ajá, el verbo en infinitivo, que es la meta que pretendo alcanzar. En este caso dice diseñar, listo. ¿Qué más dije que debía de ir? ¿Qué información debe de ir ahí? Pues no sé si lo dijo exactamente como usted lo dijo, pero dice que va a utilizar para lograr ese objetivo, y pues también dice a las personas que ha enfocado el objetivo. Ajá, la población de estudios, sí. ¿Y qué otra más? Y ahí falta otro. Yo les mencioné que también es importante incluir otra información. Ya está lo que pretendo alcanzar, la población de estudio, que allí dice que son los estudiantes, y la otra información que debe llevar el objetivo general, ¿cuál es? No sé, pero puede ser el beneficio o el sí. No, yo De la ahorita... parte de, la parte Yo ahora de sus prácticas de laboratorio. Las prácticas, pero yo ahorita lo mencioné. ¿Cómo se llama esa parte que debe llevar el objetivo general para redactarlo de la manera correcta? Tú ya mencionaste dos, que es la población de estudio, que son los estudiantes, y lo que se pretende alcanzar, que es diseñar. ¿Qué van a, pues ahí ya me están explicando que van a diseñar el robot y están explicando ahí. Pero falta uno. Profe, no sé cómo explicarlo. Lo último que dice, puede hacer sus prácticas de laboratorio de robótica, o sea, como el fin. No como tanto el fin. Yo les dicho que el objetivo general debe llevar tres informaciones. La primera, lo que pretendo alcanzar, allí dice diseñar. Segundo, la población estudio para la que va dirigida, que son los estudiantes. Y tercero, el lugar donde se va a realizar la investigación. Entonces, miren que aquí dice que ese robot es para las prácticas de laboratorio de robótica y que obviamente lo van a diseñar pues allí en ese laboratorio. Entonces, están las tres informaciones que debe llevar el objetivo general. Lo que pretendo alcanzar, la población estudio y el lugar donde se va a realizar la investigación. ¿Listo? Y luego están los otros tipos de objetivos, que es el específico, los específicos. Aquí ya lo que yo voy a hacer es que de una manera más detallada voy a desglosar ese objetivo general y voy a indicar cómo voy a lograr ese objetivo general. Recomendación para el proyecto de esta materia, con dos objetivos específicos que planteen, está bien, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque en ocasiones plantean 4 o 5 objetivos, hasta 3, y solo el tiempo les da para lograr 2. Entonces, hay veces, entre menos hagan, es más. ¿Por qué? Porque al final
logran esos dos objetivos específicos y cumplen con la finalidad de lo que se pretende hacer aquí en la materia y es entregar un proyecto terminado. Si yo pongo 3, 4 objetivos y solamente alcancé 2, pues los otros 2 quedarían ahí en deuda y no sería un proyecto terminado. Entonces, para que no se pongan a redactar muchísimos objetivos específicos, con 2 está bien. No puedo redactar uno porque los específicos pues deben ser varios, el objetivo general 1, pero los específicos sí deben ser varios y en el caso de aquí la asignatura recomendación, pues que sean solamente 2. Aquí pues hay unos ejemplos como tal de ese laboratorio de robótica en donde ellos pues indican otras cosas que van a hacer para lograr construir ese robot. Entonces dicen que investigar diferentes métodos de programación para poderlos implementar en ese proyecto, analizar las condiciones en las que se van a desarrollar o se va a desarrollar ese proyecto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro de o en el donde se va a desenvolver, diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables, realizar pruebas de funcionamiento necesarias pues, para descartar errores y poder hacer las correcciones. Entonces allí pues están esos objetivos. Este es un cuadro de verbos, en internet hay muchos, es como simplemente para que tengan presente cuáles les podrían servir para redactar sus objetivos. Y aquí ya termina pues esta parte. ¿Tienen alguna duda? La plantilla institucional, lo repito, está en la carpeta de la clase de hoy, que es la clase número 7, está encima en la unidad 1 y está en los archivos de esa unidad. Para tenerlo presente, la introducción para proyectos de curso va desde el título que dice introducción hasta este título que está numerado con 1.3.2 que dice objetivos específicos. Hasta aquí termina, desarrollo los objetivos específicos y hasta allí llega la introducción del proyecto. Entonces, para que tengan presente que va hasta ese punto. Lo otro es que aquí donde dice objetivos, que es 1.3, hay una información en donde me están explicando cómo debo de redactar los objetivos. Esta información la voy a eliminar. No existen más de 3 tipos de objetivos. ¿Por qué? Porque en ocasiones los estudiantes crean en este espacio donde elimine esa información otros objetivos. Entonces, no, solamente son 2 tipos de objetivos que son el objetivo general y los objetivos específicos, que aquí está como tal la información y está el título y cómo se deben de redactar y todo lo que pues implica eso. Pero entonces, para que también tengan ahí presente qué deben eliminar de la plantilla y pues que también no deben eliminar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, este trabajo lo tenemos que hacer basados en el artículo científico, ¿cierto? No, el tema es libre. Ah, listo. ¿Y el primer avance tenemos que presentarlo cuándo? El 3 de octubre, ahorita que terminamos la clase, les voy a poner allí lo que debe llevar. Todavía nos falta una parte de su primer avance, pero pues recomendaciones que vayan trabajando. Igual ahorita esta clase todavía no ha terminado, vamos a tener allí como una media hora donde voy a dividir aquí una sala en Zoom para que se reúnan en sus grupos para que elijan el tema de investigación o el posible tema de investigación. ¿Por qué? Porque quiero conocer qué tienen en mente. Igual no es que ese sea el tema que vayan a definir y que ya vayan a trabajar, pero sí saber un poquito esa parte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eligen temas pues porque les gusta, tienen afinidad con él, medio conocen un poquito el tema, pero no es la manera para yo elegir una temática a trabajar. Alguien me va a preguntar algo, entonces antes de yo seguir hablando, que me pregunte para ya ahí continuar con la explicación. Era una de las niñas, pero no alcancé a ver quién era. Sí, profe, yo Camila. Profe, ¿la plantilla es tipo diapositiva o así en Word? No, es en Word, o sea, espera, yo les había acabado de mostrar ahorita la plantilla con la que estaba trabajando ahorita copiando y pegando la información. Ah, ok, profe, ya. Listo, gracias.
Esa es la plantilla. Ya lo otro que está ahí en esa carpeta son las diapositivas de la clase, pero la plantilla es esa que está allí en Word, o sea, ese trabajo escrito de Word, esa es la que tienen que trabajar, que tienen las normas APA. Ya cuando vayan a hacer la sustentación del proyecto ya a final de semestre, yo les voy a explicar cómo deben hacerla, qué deben tener presente, bueno, eso lo veremos más adelante, pero ahorita vamos a trabajar la primera parte de la plantilla que será la introducción, que es lo que vimos el día de hoy. La otra clase, la siguiente clase dentro de estos días, vamos a ver otra parte de la estructura que también va en ese avance 1. Entonces, o sea, al día de hoy, digamos que pueden trabajar, por lo menos ir buscando información que les pueda servir para redactar esa introducción y no se vayan a dejar coger el tiempo con eso para que ya dentro de 8 días que se les entregue la segunda parte, puedan terminar lo que ya llevan o iniciar y tengan 15 días antes de la entrega para hacer esa parte. Por eso los grupos también son numerosos, porque siempre se requiere de trabajo para los proyectos. Lo otro, la temática es libre. Esto que estamos viendo el día de hoy no está relacionado con el artículo científico. Lo del artículo científico es una cosa, incluso el artículo científico se analiza de una manera, se redacta de una manera y el proyecto de curso se redacta de otra manera. Entonces, bueno, ya les voy a decir eso que están allí mencionando, que uno sacar una nota, otro sacar una nota, ya les voy a decir por qué. Y volviéndolo al proyecto, pues ya saben, con la plantilla, por eso son tantos integrantes para que vayan buscando, no se dejen coger el tiempo porque no hay más tiempo para revisar. Lo dejé a lo último, ya casi ahí justo al tiempo de subir las notas, entonces tengan allí presente que si de pronto no alcanzan a entregar en esa fecha, se quedan sin esa nota porque no me va a dar el tiempo para revisar. Referente a lo que mencionas, Daisy, no es un inconveniente. Lo que pasa es que nosotros al inicio del semestre hicimos una actividad de un quiz en donde algunos se llevaron unas notas adicionales en esa actividad del quiz. Entonces, por eso, difiere la nota de tus compañeros porque ellos se ganaron allí en esa participación unas décimas de más y por eso la nota no es la misma. Incluso algunos en la nota más baja, que creo que era la del taller de las normas APA, les modifiqué la nota que tenían anteriormente y es por eso. Entonces, para que tengan allí, les voy a mencionar quiénes son. Está Nelson Gómez, está Edith Olaya, está Alejandro Villada, está Vanessa Arango, Gustavo López y Gabriela Rendón, para que tengan allí también presente, porque yo sé que ustedes se comentan que cuántos saqué, que esto y lo otro, pero es por eso, porque ellos en ese quiz quedaron en la posición más alta y yo les había dicho que eso era por esa participación, pues una nota adicional a la nota más baja de este pues primer corte. Entonces esa es la respuesta porque tienen una nota diferente a la tuya. ¿Alguna otra pregunta? De pronto alguien ingresó después de que yo llamé a lista y tiene allí la falta para ponerle la asistencia. Bueno, creo que ninguno. Voy a dividirlos en unas salas aquí por los mismos grupos que están trabajando. La idea, y no es algo muy extenso, es algo ahí muy corto para luego otra vez regresar a la sala principal y aclarar dudas de manera general, es sobre la lección del tema a investigar. Es un posible tema, no estoy diciendo que ya el día de hoy tiene que ser ese, no. Pero sí quiero que aquí en este tiempo de la clase y para aterrizar las ideas que ustedes tienen de esos posibles temas y les quede más claro cómo elegirlo, pues entonces vamos a hacer la actividad. ¿Cómo voy a elegir el tema de investigación? Primero, tengo que delimitarlo. Entonces, voy a buscar una situación, voy a partir de una situación, problema que he identificado, porque de ahí es que voy a hacer mi trabajo. Luego de identificar esa situación, problema, voy a delimitar la situación, problema. Entonces voy a decir, bueno, yo voy a trabajar en un tema ambiental que tenga que ver con las empresas industriales y lo voy a delimitar al sector de la zona de Yumbo. ¿Por qué? Porque allá hay uno de los parques. No, que yo voy a trabajar también esa contaminación ambiental
en la emisión de gases de efecto invernadero en uno de los parques que queda en el Cauca. Que yo voy a hacer una delimitación y voy a trabajar esa contaminación, pero no en la contaminación del aire ni esas emisiones de gases, sino que lo voy a dirigir a la contaminación del agua por residuos sólidos, por residuos líquidos. Bueno, eso es delimitar. Identificar un problema que es la contaminación ambiental, pero adicional de esa contaminación ambiental tengo que llevar a qué tipo de contaminación voy a trabajar. Si lo voy a hacer, digamos que en las industrias, entonces en las industrias, si voy a elegir un tipo de contaminación, si es la del aire, si es la del agua, si es la del suelo, el lugar donde se va a hacer la investigación, entonces voy a definirlo. Bueno, entonces va a ser en Jumbo, con la población de Jumbo. Voy a establecer comparaciones en mi trabajo. Voy a hacer una comparación entre la afectación que tienen las empresas industriales en Jumbo con enfermedades respiratorias, entonces voy a desarrollar mi proyecto en eso. Voy a delimitarlo en que voy a hacer un trabajo que tiene que ver con, no sé, algunas encuestas sobre algún tema específico y lo voy a hacer para la población estudiantil, entonces voy a decir para la población estudiantil o lo voy a hacer para la población estudiantil, para los profesores, voy a elegir un rango de edad, entonces voy a elegir que voy a trabajar con los estudiantes que tengan esta edad a esta edad, o si es por fuera de la universidad, encuestas a empresas, a compañeros de trabajo, a que sean solo mujeres, y voy a trabajar, no sé, algún tema específico con las mujeres o algo así. Entonces, la idea es que voy a dividirlos en las secciones pues aquí de grupos para que por favor se unan. Ya ahorita les voy a habilitar para que puedan compartir pantalla. La idea es que pues ustedes mismos ingresen a cada uno de esos grupos. Voy aquí a renombrar. Vamos a estar alrededor de unos 20 minutos, pues ustedes van a estar allí como conversando sobre el tema. Luego regresamos aquí a la sala principal para que me expongan más o menos qué es lo que pretenden hacer. Pueden ahí hablar de manera general y ya luego les voy a indicar si está bien, qué deben de cambiar, qué deben de modificar. Les voy a hacer preguntas sobre si tienen en mente qué población estudio, el lugar, bueno, sobre ese tema. No sé si tengan alguna pregunta. Los grupos a los que se van a unir son los mismos que están establecidos en el grupo de Teams, o sea, el mismo número, aquí los estoy numerando tal cual como están allí, para que pues se puedan unir. Entonces, denme un segundito que ya estoy terminando de nombrarlos para que se puedan pues, unir aquí todos. Bueno, no sé si hay alguna persona no tiene asignado algún grupo, el grupo en Teams, para que por favor también me indiquen porque no sé si faltará alguien por crearle el grupo. Listo, ahí ya están todas las salas, entonces para que por favor se vayan uniendo a la sala que les corresponde. Están todos a la sala. La idea es que me mencionen por grupos cuál podría ser el posible tema que quieren trabajar y yo les voy a indicar ciertas cosas si está bien, si deben tener presente cierta información, si deben delimitarlos de algún tema específico. Entonces no sé qué grupo quieran iniciar. Como la oportunidad que tienen para elegir de manera correcta pues el tema de investigación. Ya ahí si ninguno pues menciona qué es lo que pretenden hacer, ya les toca irse con ese tema y hacer la introducción, bueno, y todo lo demás con el tema que tengan allí. Entonces ahí ya pues tienen los micrófonos abiertos, es la oportunidad para que puedan pues hablar sobre lo que creen que van a investigar.